29. Amados hermanos, damos gracias a Dios por este día tan especial que el Señor nos regala. Estamos llegando al momento de compartir la santa palabra del Señor para nuestras vidas, y que seguramente en este nuevo mes que estamos iniciando, el mes de septiembre, donde estamos hablando de la patria cristiana, el Señor nos ha dado un hermoso hogar que es nuestro México. Celebramos esta bendición, hoy el país entero está de fiesta. Ya empezamos a ver las banderitas por ahí, precisamente para recordar una gesta nacional, ¿verdad? Es decir, una actitud liberadora o libertaria, que es lo mismo, o en diferentes contextos, ¿verdad? Lo liberador tiene la connotación de ser algo constante, permanente, y íntimo, intenso. Y lo libertario tiene que ver con lo histórico, es decir, se sitúa en un momento de la historia, y de ahí la diferencia entre liberador y libertario. Bueno, estamos celebrando, hermanos, este momento crucial en la vida de nuestra historia, porque estamos recordando no solamente la libertad o la liberación, sino también estamos recordando en este mes que vamos a celebrar en algunos días el famoso grito, ¿verdad?, del 16 de septiembre, de la consumación de la independencia, que fue en el mes de agosto, si no mal recuerdo, de 1821. Lo interesante de nuestra fiesta es que nosotros celebramos el inicio de la independencia y no el fin de la independencia. Un dato curioso, que cuando uno va a los registros históricos descubre que no celebramos el fin de la guerra, es decir, con la independencia de México, con la firma de los tratados de Córdoba, si no me recuerdo, por Juan O'Donoghue, enviado del rey de España o del virrey de España, sino que celebramos el inicio de la gesta el 15 de septiembre con el grito, ¿verdad?, como lo hacemos la mayoría. Pero eso tiene que ver, según sabemos, por los caprichos, ¿verdad?, de Porfirio Díaz, que como él cumplía años el día 15, pues quería que el país entero le celebrara, ¿verdad?, con el grito. Eso dicen en la historia, y esos datos curiosos de la historia, que hoy usted los tiene, que puede corroborarlos, por supuesto, ahí en el internet, gracias a Dios, porque esto ya nos revela tantas cosas. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? Y el tema de hoy se titula, hermanos amados, permaneciendo en su libertad. Un tema del cual yo quiero abonar algunos aspectos o agregar algunas cosas que me parecen muy, pero muy importantes. Ya leímos la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, capítulo 5, donde empieza el apóstol Pablo a hacer una disertación, es decir, una enseñanza sobre el tema de la libertad. Pero pensando en la libertad, pensando en México, pensando en la patria en la que nos ve nacer y que nos da la identidad de ser lo que somos. Somos mexicanos, pero también somos creyentes en Jesucristo. Vino a mi mente el recordar una canción que oí en mis años de estudiante en el seminario en la Ciudad de México, y que me llamó mucho la atención, y quisiera compartir algunos fragmentos de ella, de un cantante que se llama, vive todavía, ya tiene sus años como yo, y se llama Fernando Delgadillo. Quiero compartir este fragmento de una de sus canciones que dice: en esta tierra he visto mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, como precede a la aurora el sol de diario, como sabemos que mañana será igual, porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga a mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que sé ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir: es mi país, esta es mi tierra y casa, y esta es su canción, una canción como todas las que se han hecho. Tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón, que hablar de México siempre me inflama el pecho. Y si miramos hacia atrás, donde fuimos a empezar, y encontramos los antiguos que formaron un lugar, pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir: grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. Es un fragmento de esta canción
que se han escrito tantas y varias, donde mucha gente canta ese famoso himno, ¿verdad? Casi identitario, es decir, que nos da identidad, ¿verdad? México lindo y querido. Bueno, hablar de todo ello, hermanos amados, nos habla no solamente de nuestra nacionalidad, del orgullo de ser lo que somos, y hablar de ser mexicano frente al cuadro nacional, pues a veces no es orgullo, sino es motivo de vergüenza, ¿verdad? Al ver la política, al ver la economía, al ver la salud, al ver la moral para algunos, que está de cabeza y es tan crítica, ¿verdad? Donde estamos entrando en discusiones triviales, en algunas discusiones que son de fondo, pero que nos ponen en una división terrible como mexicanos, el norte contra el sur, el centro contra el norte, y finalmente no logramos entender lo que Dios quiere que seamos. Hablar de esto es recordar lo que sucedió hace tantos años ya, en 1821, cuando recibimos esta gracia de ser llamados por primera vez México, mexicanos, es decir, tomado de una palabra indígena. ¿Qué significa esto, hermanos, para hoy y para nosotros? ¿Qué significa la libertad? Una palabra que genera tantas preguntas, una palabrita que se queda ahí en el aire como una esencia, algo que es intangible, que no se puede tocar, pero que ha costado miles y miles de vidas. Se han derramado millones y millones de litros de sangre a lo largo de la historia porque el hombre está buscando libertad. Seguramente usted se acordará de muchas películas, historias, novelas, textos que hablan de este tema, donde ha habido muertes y se vuelven ideales. La libertad es un ideal que perseguimos todos. Queremos liberarnos de toda forma de opresión, cadenas, desde las físicas hasta las emocionales, hasta las conyugales, hasta las familiares, hasta las sociales, es decir, la cantidad de cadenas que existen de las cuales nosotros, sin lugar a dudas, podemos llegar a ser parte. Incluso sorpréndase, porque hay cadenas que nosotros mismos hemos decidido tomar. Pero hoy hablando de ello, recordando la palabra de Dios, me encontré con ese texto que dice el apóstol en Gálatas 5, versículo 1, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Un texto que va a ser base para meditar y tomar referencia. Obviamente el apóstol San Pablo habla de cuestiones meramente espirituales. Y usted podrá decir, y muchos de los que me escuchan podrán decir, se reduce solamente a una cuestión espiritual. Pues yo quiero decirle hoy que no. La libertad tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, porque nosotros somos multifacéticos. No solamente somos espíritu, somos carne, somos emociones, somos trabajo, vida, familia, pareja, somos tantas cosas. Y en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestras vidas, necesitamos experimentar la libertad. Esa libertad que nos permite realmente vivir, obtener un reconocimiento, una identidad, un rostro propio. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de ustedes es único, singular, irrepetible. Y esto es muy importante para entender qué significa, por un lado, la libertad como esa expresión de ser, y por otro lado, el yugo de Cristo. Vamos un poquito en partes. Estaba leyendo el periódico en estos días y me encontré con una cita de un actor de origen, si no mal recuerdo, es de ascendencia sueca o noruega, y se llama Viggo Mortensen, que habla un español perfecto a pesar de ser de los países nórdicos, la parte norte de Europa, eso quiere decir nórdico. Y habla español, habla francés, habla italiano el tipo, y es un súper actor que tiene una vida ya hecha en todos los sentidos, ha ganado una cantidad de millones de dólares, es decir, y vive hasta donde sabemos en España, porque le gusta ese país, y tiene un montón de cosas a su favor que podríamos ponerlo como un hombre, en términos generales, como un hombre exitoso, como un hombre que vive con completa libertad financiera, hoy que está tan de moda esta palabra y esta expresión. Y al leer la noticia del día de hoy en el diario El País de España, le preguntan para él cómo amanece, cómo son sus días cuando él amanece,
cuando abre los ojos cada mañana. Y la respuesta que da él me sorprendió al leer el periódico. Él dice: yo amanezco cada mañana pensando en la muerte. Bueno, si queremos ser realistas, tiene razón. Si queremos ser pesimistas, también. Si queremos ser optimistas, pues es criticable y cuestionable. Si queremos ser verdaderamente creyentes en Cristo, tendríamos que resumir que la vida que Dios nos da es contraria a toda esencia de muerte. Lo que es llamativo es como un hombre que, entre comillas, lo tiene todo. Y no es que se quiera morir, no lo ha dicho en ningún momento. Simplemente es que dice: amanezco pensando en la muerte. Y al leer la entrevista o parte de ella, yo creo que tenemos en común muchas cosas. Habla acerca de lo efímero de la vida. Efímero quiere decir lo que dura poco. Finalmente podemos vivir 80, 90 años, pero como dice la Escritura en el Salmo número 90, nuestra vida es como un pensamiento, como un sueño. Somos el sueño de alguien, diría este escritor argentino Borges. Somos el sueño de Dios. Bueno, siguiendo en la misma línea, ¿qué es la eternidad? Para un filósofo danés como es Søren Kierkegaard, dice que lo que define al hombre es esta desesperación de ser eterno. La desesperación es una pasión impotente, pues no es capaz de realizar su propia extinción. El desesperado cabal desespera por no poder destruirse. La vida es desesperada si falta la posibilidad, pero tan desesperado es quien carece de posibilidades como quien no tiene ninguna necesidad. Este filósofo de Dinamarca hace una reflexión acerca del ser y dice: el ser es eterno, y finalmente Jesús nos ofrece eternidad. ¿Qué significa ser eternos? ¿Qué significa realmente vivir en esta libertad que el Señor nos da y vivir en esta eternidad que Dios nos está dando? La eternidad tiene sus limitantes en cuanto cruza el umbral de la vida aquí en la tierra entre nosotros, los hombres, los humanos. Estamos limitados por nuestra vida, por nuestro entorno, pero es parte del plan perfecto de Dios. Vivir en este mundo, aquí te puso a ti y a mí, precisamente no para sufrirlo ni para querer huir de él, sino para realmente entender que Dios nos puso aquí. Recuerdo las palabras de Jeremías, aquel pueblo de Israel que está a punto de ser deportado, y más de uno de los profetas dice al pueblo: no se preocupen, Dios nos va a regresar a casa inmediatamente. Esto está solamente un tropiezo, está solamente una enseñanza que estamos aprendiendo, y dicen los profetas de aquel tiempo: vamos a volver rapidito. Y Jeremías dice: no, Dios está enojado y los va a mandar por muchos años a vivir a aquella ciudad, así que planten árboles, construyan casas, planten huertos, vivan en esas casas, incluso oren por la paz de esa ciudad, porque esa ciudad será de ustedes, y si le va bien a esa ciudad, les va a ir bien a ustedes. Y hoy sabemos que obviamente Jeremías tuvo razón. Es decir, muchas de las veces, amados hermanos, no logramos entender qué significa vivir en esta libertad que el Señor nos da. No sabemos qué significa vivir en este ser, en esta identidad que tenemos. Hoy quiero hablar de este tema, permaneciendo en su libertad, y quiero hablar de cosas muy prácticas, muy sencillas. La Biblia dice que Jesucristo nos ha dado libertad y nos dio acceso al reino de Dios. Es un regalo que debemos atesorar, hermanos, y guardar, pues es un regalo que no tiene precio. Sin embargo, hay muchos que, aún conociendo el camino del Señor, se apartan de la verdad y regresan a la esclavitud del pecado. El apóstol San Pablo, cuando habla de la libertad, no está hablando de una libertad necesariamente sociopolítica, ¿verdad? Una libertad como una gesta heroica, sino habla acerca de la libertad del pecado, porque el pecado consume nuestro corazón. ¿Qué es el pecado? Es la separación de Dios. El pecado es la ausencia de amor, como dice este hombre pensador, Agustín de Hipona. El pecado es la ausencia de amor. El pecado no nos permite ver a Dios porque nos incapacita, precisamente porque nos contamina. ¿Qué significa, hermanos, vivir esta libertad? Hay algunos hermanos que dicen: la libertad, hermanos, significa hacer en el culto y en la liturgia lo que yo tengo ganas de hacer. Si quiero quitarme un zapato y aventarlo, por muy absurdo que esto parezca, lo voy a hacer. Bueno, puede ser que alguien interprete así la libertad,
Sin embargo, en la Biblia no se interpreta así. El apóstol Pablo está hablando de la libertad de la esclavitud del pecado. Cuando Cristo nos liberó con su muerte y su resurrección de toda esclavitud. Esto es importante porque vivir en libertad, amados hermanos, es vivir como nuevas criaturas que somos. Es interesante notar cómo muchos todavía viven en esclavitud. Todos los otros viven en el pecado. Y esto no les permite ver a Dios, esto no les permite ver opciones, soluciones, caminos, respuestas, porque el pecado nos nubla, el pecado no nos permite ver salidas, el pecado no nos permite ver la luz al final del túnel. Al contrario, el pecado nos hunde, nos aleja, nos cuestiona, nos aplasta, nos oprime, nos quita esa poquita libertad que teníamos para adorar a Dios, para acercarnos a Él, nos limita, nos hace hacia atrás, no nos permite caminar con Él. Por eso yo quiero que meditemos en esta palabra y vivamos en esta verdadera libertad. Primera cosa, éramos esclavos del pecado. Quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 20. Aquí va a aparecer precisamente en nuestra pantalla para entender cómo es que nosotros, usted y yo, éramos esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios, Romanos 6, 20, rápidamente: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. La Biblia dice, el Señor afirma que nosotros vivíamos en esclavitud, por lo tanto necesitábamos un libertador, un hombre, un Mesías que viniese a liberarnos de toda esta carga que nos contamina el alma. Ayer platicábamos en la sociedad femenil, le decíamos por qué esta situación de maltrato, de opresión del hombre hacia la mujer, y entre hombres y entre hermanos y entre amigos y entre familias, y la Biblia le da una respuesta y dice: a causa del pecado. El pecado contamina las relaciones humanas, el pecado destroza el amor entre hermanos, el amor de la familia, el amor para los hijos, el amor para la pareja, el sentido de familia, el mirar a mi esposa como mi complemento y no mirarla o mirarlo como mi enemigo, como mi adversario. El pecado, cuando llega a la vida del hombre, a la familia, a la pareja, lo destruye todo. Destruye las relaciones laborales, destruye las relaciones estudiantiles, destruye todo lo que toca, porque esa es su esencia, esa es su razón de ser. Debemos de entender que a eso vino el Señor Jesús, a liberarnos de todo eso que nos contamina, que nos mancha, que no nos permite caminar unidos. Tomarse de la mano de tu enemigo resulta casi imposible, es una locura. Y si yo le digo hoy lo que dijo el Señor Jesús, incluso usted cuestionaría lo que dijo Cristo: amen a sus enemigos, si alguien te maldice, bendícelo. ¿Cuántos lo han hecho? Seguramente se dice fácil, y desde este lugar lo podemos decir todavía más fácil. ¿Pero lo has hecho alguna vez? Seguramente si lo has hecho te ha costado mucho trabajo, pero la gran mayoría no lo ha hecho. Al contrario, está buscando opciones, revanchas, posibilidades para cobrárselas. ¿Por qué? Porque a veces somos sensibles al maltrato, al dolor, a la ofensa, y no entendemos, hermanos, que Dios nos hizo nuevas criaturas. El Señor te hizo una nueva criatura, nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevo carácter, nueva personalidad. Pero éramos esclavos, dice el Escritor. Segunda cosa, Cristo nos libertó, Romanos 6:18. En Romanos 6:18 dice el texto: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado. ¿Quién nos liberó, hermano? Nuestras buenas acciones, nuestro buen proceder, nuestro buen parecer, nuestras actitudes, nuestra manera optimista de vivir. ¿Quién nos dio esta libertad? Solamente Cristo. Alguien piensa que la libertad tiene que ver solamente con cambio de hábitos. Alguien piensa que la libertad simplemente tiene que ver con el cambiar algunos vicios. Hermano amado, entendamos la distinción entre vicios y hábitos. Hay gente que no ha entendido esto. Ser libre en Cristo no significa solamente venir a la iglesia, traer una Biblia y sentarte a escuchar y portarte bien, entre comillas, cuando puedas y cuando quieras. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano, incluso hasta el hombre más perverso. Ser cristiano significa vivir en la verdadera libertad que el Señor nos ha dado.
¿Eres libre en Cristo Jesús o sigues viviendo en cautiverios? ¿Eres libre en Cristo Jesús o sigues viviendo en opresiones? Hoy te digo en el nombre de Cristo que si esa es tu condición de un hombre y de una mujer libre, alabes al Señor con todo tu corazón. Si no es así, ven a los pies de Jesús y al final estaremos orando por ti para que seas un hombre libre. Y alguien podrá decir, pero yo ya tengo muchos años de creyente. Hermano amado, que eso no te detenga y no te dé vergüenza reconocer. El Señor no mira eso, porque el que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado y se le dará al que tiene más. Y no está hablando de dinero el Señor, está hablando de la fe salvadora. Está hablando de esa fe que te conecta con el Salvador, de esa fe que te permite ser verdaderamente libre. Hay muchos cristianos que me encuentro en el camino que todavía se truenan los dedos diciendo, tengo miedo, no se me vaya a meter el diablo y me vaya a volver un endemoniado. ¿No ha entendido usted lo que significa ser libre en Cristo? Lo cantamos en las alabanzas, soy libre, 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 como las que cantamos en este día, pero no hemos vivido esta libertad. Seguimos atados al pasado, a la vergüenza, a la mentira, a la falsedad, a los dolores, a cosas que no quiero revelar porque sé que son realmente terribles y vergonzosas. No podemos con la verdad, preferimos la mentira. El Señor hoy viene a liberarte también de mentiras y que empieces a hablar verdad. Inténtalo. Tercera cosa, quiere liberar a todos el Señor, Romanos 8:21. Fíjate lo que dice Romanos 8:21. Quiere liberar a todos. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El plan perfecto de Dios es liberar a toda la humanidad y sacarlos de las garras de la muerte, de la insatisfacción, del fracaso, de la molestia, del desasosiego, de esta experiencia de morir cada día, pero no en el sentido de vivir, es decir, morir para vivir, sino en el sentido del desastre, del agobio. Hay gente que ya no le encuentra sentido a la vida, está viviendo en depresiones, en ausencias, en nostalgias, en tristezas. El Señor es vida, es gozo, es libertad, es alegría, es regocijo. Canta y alégrate porque el Señor está contigo. Quiere liberar a todos. Siguiente, ese es el propósito del Señor. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, para entender que tenemos un Dios de propósitos, no un Dios que está en los accidentes de la vida y de la historia, sino que es un Dios, como aprendimos, que todo lo tiene desde antes de que el mundo fuese ya preparado. 4:18 dice, aleluya, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Ese es el propósito del Señor. A eso vino, a dar libertad a los cautivos. Recuerde usted el tema, permaneciendo en su libertad. Él vino a dar libertad a todo aquel que se sienta cautivo por alguna razón. Es interesante conocer a personas que viven cautiverios distintos, diversos, en diversas formas y maneras. Algunos encerrados, algunos ausentes, algunos distantes, algunos confundidos, algunos arrogantes, soberbios, algunos que no encuentran la manera de identificarse consigo mismos y prefieren ser violentos y prefieren ser simplemente personas no gratas. ¿Por qué? Porque prefieren que la gente les tenga miedo a que les tengan cariño. Hay personas que piensan que el respeto se gana infundiendo temor, cuando Jesús nos enseñó que el respeto se gana a través de la verdad, a través de la humildad, a través de las caricias en el corazón. Es importante, hermanos, lo que la palabra de Dios es para nosotros. No nos confundamos. Vivimos en un mundo, en una ciudad donde impera el miedo, donde las cosas se ganan a punta de golpes, de groserías, de maltratos, de ofensas, de palabras altisonantes, de amenazas. Hay gente que lo disfruta y nació para eso. Pero Jesús no nos enseña esto. Bienaventurados los pacificadores. Nos ha dado palabras que dan vida, palabras que sanan, palabras sanadoras, acciones sanadoras. Sin embargo, no lo hemos entendido y a veces nos enrolamos
en el mundo en el que vivimos. Y también he visto más de una vez en comerciales o videos cortos de personas que son detenidos en la calle por la policía municipal o por la policía de tránsito, y la respuesta del detenido es: no sabes con quién te estás metiendo, vas a perder tu trabajo, dame tu nombre para ir a acusarte ahorita y seguramente te quitan de este trabajo. Es decir, vivimos en un mundo donde privan las apariencias, priva la prepotencia, es la manera de ser. Nos gusta o les gusta a muchos caminar pisoteando a los demás, cuando la Biblia nos dice que aquel que se humilla será enaltecido y aquel que se enaltece será humillado. Obedeciendo sus mandamientos. Vamos a ver, debemos ver esto, hermanos, y vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45, para dar un seguimiento. Salmo 119, versículo, vaya anotando ahí en su papel los textos para que vaya usted teniendo la guía de lo que llevamos. Salmo 119, versículo 45, dice de la siguiente manera: yo andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ya entendimos que ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Ya entendimos que debemos permanecer en su libertad, como también lo dice Juan 15:7. Vamos a ver qué dice Juan 15:7. Debemos permanecer, es un deber, hermanos, ya que somos libres. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debemos permanecer en su libertad. En primer lugar, ¿cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos es como podemos permanecer en su libertad. Muchas veces pensamos que la mejor manera de permanecer en libertad es haciendo lo que bien me place, lo que a mí me gusta, lo que me agrada. No, hermanos, es en los mandamientos del Señor y también permaneciendo en su espíritu. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17, lo tenemos por ahí. Son textos libres, son textos que nos van a ilustrar de manera muy sencillita lo que el Señor nos está revelando, ¿verdad? 2 de Corintios 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ya dijimos que esa libertad es del pecado, de la muerte, de la contaminación. Cuarta cosa, hermanos, no volvamos atrás. Hay muchos creyentes que dicen: es que yo antes era cristiano, y hay otros que peor, hasta vergüenza les debería de dar: es que yo antes era pastor, ¿y ahora qué es? No, pues ahora no soy nada, o soy nada. Pues hermanos, esas cosas ni siquiera se dicen, es penoso decirlo, reconocerlo, cuando alguien dice algo semejante. Si esta situación usted las ve, mi amado hermano, simplemente tápese los oídos, porque esto es realmente terrible, penoso, vergonzoso. No volvamos atrás. Dice Hebreos 10:39, y espero que usted sea de estos, de los de Hebreos 10:39. Vea lo que dice el texto, en el nombre de Cristo. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Hay un refrán por ahí que dicen muchos: para atrás ni para tomar vuelo, dicen algunos por ahí. Bueno, si esto es verdad, yo quiero pedirles que seamos cristianos de verdad, no cristianos de mentira, que seamos creyentes reales, no que seamos creyentes simplemente en el señalamiento, en el cuestionamiento, simplemente en el impulso, en el que está tratando, aquel que dice: es que yo estoy tratando de ser cristiano y me esfuerzo cada día. Yo quiero decirle algo: Jesús ya pagó por ti. Jesús es el que te levanta. Jesús es el que te da su espíritu, el que te da la fuerza, porque no es con espada ni con ejército, es con el poder de Dios con el que somos levantados. El Señor nos levanta de tal manera que Él es nuestra fuerza, nuestro impulso. No soy yo, porque si fuese yo, hermano amado, esto tiene fecha de caducidad. Empiezo con muchas ganas y luego no termino. Empiezo con mucho ánimo y a la primera de cambios me desanimo, me detengo mi avance. Hoy quiero decirte que el que nos da el impulso es Cristo, el Señor. Dios es el que nos amonesta, es decir, el que nos llama, nos advierte, que nos dice que no nos alejemos de su palabra, que la pongamos por práctica,
que la pongamos en nuestro corazón grabada, cincelada como se cincela en la roca. Dios no quiere que cerremos nuestros oídos a su consejo. Ve lo que dice Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, por favor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay muchos que llegan y se van. Hay muchos que llegan y no soportan, no aguantan, no reciben, no entienden. Hermano amado, permanece en esta libertad. Sé libre de toda opresión y esclavitud en el nombre de Jesús. Recuerda al hijo pródigo. ¿Se equivocó? Seguramente se equivocó. ¿Tomó decisiones incorrectas? Sí. Permaneció en la libertad que él creía tener, quiso buscarla, pero entendió que la libertad más hermosa y gloriosa era al lado de su Padre. ¿Verdad? 5. Quiero compartir con ustedes lo que dice Romanos 6:22. El fin es tener la vida eterna. Romanos 6:22. Y dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Hoy estamos buscando vida, se lucha por la vida. Tener libertad es tener vida, ser libre de pecado y de opresión es tener vida en su nombre. Hay mucha gente que vive oprimida por las drogas, por el alcoholismo, por la tristeza, por la depresión, por el maltrato, por el pasado. De muchas maneras están viviendo bajo el yugo terrible, así como aquella escena de aquel señor en Estados Unidos que murió cuando un policía le puso la rodilla en el cuello y no podía respirar y le decía: no puedo respirar, no puedo respirar. Finalmente aquel hombre de color murió porque no podía respirar. Hermanos amados, hay muchas personas que están oyendo esta palabra, que están viviendo de maneras diversas, con dinero y sin dinero, pero están con la rodilla puesta sobre el cuello diciéndose para sí, y algunos diciéndose a otros: no puedo respirar. Vivimos con esta enfermedad que ha llegado, que hace que las personas no puedan respirar. El Señor viene a darnos oxígeno. El Señor viene a ser nuestro respirador artificial y natural. El Señor viene a darnos vida y dice la palabra: vida en abundancia. Pero es necesario que permanezcamos en esta libertad. Y por último, hermanos, somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios 6:6. Segunda de Corintios 6:6, fíjese lo que dice. Segunda de Corintios 6:6, rápidamente dice: somos siervos de Dios. Ahora que no somos esclavos, hemos venido a convertirnos en siervos del Dios Altísimo. Al hacernos siervos de Dios, a diferencia que estar en la esclavitud del pecado, tenemos una recompensa esperando por nosotros en la eternidad, en un cambio total, pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, por el poder de aquel que nos llamó. Hermano amado, la Biblia dice que somos siervos de Dios. La Biblia nos recuerda que vivimos en esta hermosa servidumbre. El Señor Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es por esto, mis amados hermanos, que quiero recordarles y recordarnos que tenemos este hermoso privilegio de ser servidores del Señor. Busquemos, caminemos con Él, caminemos a su lado de tal manera que podamos nosotros experimentar esa compañía. El Señor nos invita a que permanezcamos en Él, porque si permanecemos en Él, como dice la Escritura, todas las cosas que pidamos el Señor escuchará. Concluimos pues con lo siguiente: el pecado nos hace esclavos y nos lleva a la muerte. Cristo vino con el propósito de liberarnos. No solamente nos libera en términos personales, nos libera como sociedad, nos libera como país, porque la experiencia de la libertad, la experiencia liberadora, la experiencia libertaria genera un nuevo rostro, una nueva identidad, una nueva cara,
una nueva vida en el nombre de Jesús. Por eso te invito, hermano, a que podamos ser cristianos diferentes incluso al resto de los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir en esta hermosa libertad que nos da valor, que nos da alegría y regocijo y que nos da también un nuevo rostro, una nueva identidad. Somos nuevas criaturas en Cristo. Amados hermanos, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones y que Dios nos bendiga. Amén.